Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando seguimiento a la serie ¿Quién es Jesús? Hoy vamos a estar reflexionando en el libro de Esdras. En el libro de Esdras, Jesús es nuestro escriba fiel. Voy a leer dos versículos del libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6 y luego versículo 10. Diz assim la palabra de Dios. Versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El libro de Esdras comienza con el decreto del rey Ciro de Persia, que les permite a los judíos regresar a Jerusalén, a reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios en el año 587 a.C. Y tiene como propósito documentar la fidelidad de Dios, que mantuvo la promesa de proteger su pueblo durante el cautiverio babilónico y traerlo de regreso a la tierra de Israel. Esdras fue el segundo de los tres líderes principales que salió de Babilonia para la reconstrucción de Jerusalén. Zorobabel reconstruyó el templo. Nehemías reconstruyó las murallas y Esdras restableció la adoración. Esdras era un escriba y sacerdote con poderes religiosos y políticos enviado por el rey persa Artajerjes para liderar un grupo de judíos exiliados de Babilonia a Jerusalén. El significado del nombre de Esdras, que viene del hebreo erza, es ayuda. Curiosamente, la expresión de que la mano de Dios está sobre alguien es una de las favoritas del libro de Esdras. Aparece por lo menos 6 veces que la mano de Dios estuvo o estaba sobre alguien. Es interesante, ¿no? Porque se entiende el sentido que significa ayuda, que es el significado del nombre de Esdras. Dios estaba trabajando en y por medio de Esdras, lo cual explica el triunfo de sus proyectos. Los escribas en el Antiguo Testamento, ¿no? En Israel, eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirlas y escribir comentarios de la misma. Ellos a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se requería una interpretación de algún asunto jurídico. Esdras, por lo tanto, en este contexto, era un escriba, pero no era cualquier escriba. Era un escriba diligente en la ley de Moisés. Esdras renovó la celebración de las festividades y apoyó la rededicación del templo y la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Esdras 7:10, ¿no? Que había leído ya, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y este era el objetivo de Esdras. Era justamente guiar el pueblo de Israel a la adoración. Esdras volvió del cautiverio de Babilonia, esperando encontrar el pueblo, ¿no?, sediento de Dios, dispuesto a servir a Dios. Pero eso no pasó. Y Esdras empieza a buscar la ayuda de Dios e intercede por su pueblo, buscando el favor de Dios. Él deseaba que el pueblo supiera que tan importante era y esencial tener la palabra de Dios, leerla y vivirla.
Nada o nadie debe reemplazar la adoración a Dios. Y la obediencia en este caso no era una opción, era la obligación que el pueblo de Dios tenía de obedecerle. El Dios soberano cuida y protege a sus hijos, cumpliendo siempre sus promesas y alentando a quienes Él envía. Incluso cuando parece que su plan se interrumpe, como con la reconstrucción de Jerusalén, Dios interviene en el momento oportuno para continuar con su plan, porque al final nadie puede frustrar o interrumpir los planes de Dios. Lo que vemos aquí es un hombre de Dios buscando que las personas fueran restauradas para que así su adoración fuera agradable a Dios. Es decir, así como el templo había sido restaurado, ahora las personas también necesitaban de una restauración, de tener esta relación con Dios. Pues Dios no quería ser servido como los dioses paganos. Servir a Dios no era una religiosidad, ni es una religiosidad, sino una vida con Dios, de caminar con Dios, de se relacionar con Dios. Aquí aprendemos que Jesús es el escriba fiel. Es más que Esdras, ¿no? Porque Esdras tenía que pedir el favor de Dios. Pero, como estaba diciendo, sin embargo, Jesús es la provisión de Dios. Y Jesús vino, tomó su forma, nuestra forma humana, para identificarse con nosotros, para que así pudieras nosotros ser restaurados por Él, para que pudiéramos tener comunión con Jesús. Y es esa la función de Jesús. Aprendimos que en el libro de Jueces, Jesús es el dador de la ley y también es aquel que cumplió toda la ley. Pues ahora Jesús es el escriba fiel, que nos enseña su palabra. Es aquel que es fiel, es aquel que puede mucho más que pudo Esdras, porque Esdras fue solamente un instrumento de Dios. Sin embargo, Jesús es Dios. Y por esa razón, Él está aquí hoy, en nuestro medio, buscando reconstruir tu vida, restaurar esta relación que quizás tú hayas perdido en algún momento, estás alejado de Dios o quizás nunca has tenido una relación con Dios. Y nosotros aquí somos canales de Dios, así como fue Esdras. ¿Para qué? Para mostrarte que Jesús es el escriba fiel. Jesús es aquel que puede traerte acerca de Dios, traerte más cerca de Él. ¿Por qué? Porque Jesús con su sacrificio perfecto murió en la cruz. Y a través de su sacrificio, hoy por hoy, podemos clamar a Dios y ser escuchados por Él. Y así obtener vida a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quieres conocerlo? Jesús es el escriba fiel, aquel que puede acercarnos a Dios. En los días de Esdras hubo mucha oposición. Eran personas cuya maldad estaba en sus corazones. Y hoy por hoy no es diferente. Hay oposición, la misma maldad causada por Satanás, quien ha venido a destruirnos. Sin embargo, Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Dios está íntimamente involucrado en nuestras vidas, como estaba con la vida de Esdras. Dios no ha cambiado. Los tiempos cambian, las personas cambiamos, ¿no? Cambian constantemente. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y eternamente, por siempre. Por lo tanto, no importa tu historia, no importa la oposición, no importa tus problemas, Jesús es el escriba fiel, es aquel que puede restaurar la adoración que ha sido destruida por causa del pecado. Es aquel que puede acercarte a Dios, acercarnos a Dios. ¿Quieres conocerlo? Reflexiona en tu vida. Esdras tenía una función que era rescatar la adoración del pueblo de Dios hacia Dios.
Y Jesús tiene la función de rescatarnos hacia Dios, de traernos hacia Dios. Reflexiona en tu vida. Hay esperanza en Cristo. No importa tu historia, como acabo de decir. No importa tus problemas. Jesús es aquel que puede traerte hacia Dios. Y recuerda, si tiene algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta, puede hacernos aquí abajo o escríbenos un correo. Que Dios te revele a Jesús como el escriba fiel. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana.